Bueno, a ver, vamos a empezar a resolver este final que me mandaron. La 1. El dominio de f de x igual a logaritmo natural de 11 menos 7x es, me piden que dé el dominio de esa función. Acordémonos que la función logaritmo tiene una asíntota vertical y la asíntota vertical está cuando esto es 0. Entonces yo pido que esto sea mayor que 0 para el dominio, si no, no existe el logaritmo. Entonces de ahí despejo x. Menos 7x es mayor que menos 11. X es, ojo que voy a pasar dividiendo un número negativo. Entonces me va a dar vuelta el signo. Entonces son los x menores que 11 séptimos. ¿Sí? Si yo la tuviera que dibujar, esta función, 11 séptimos, 7 séptimos es 1, 14 séptimos es 2, 11 séptimos estaría por ahí, más o menos, y la función va a estar de este lado, ¿sí? Entonces, si x es 0, esto me queda logaritmo de 11, y entonces va a ser una función que haga más o menos un dibujito así, para abajo. Es una función decreciente. De todos modos, lo único que me pide es el dominio, así que son los x más chiquititos que esto, desde menos infinito hasta 11 séptimos excluido, porque ahí tengo la asíntota. Entonces, desde menos infinito hasta 11 séptimos, esa sería la correcta del primero. Vamos con el segundo. Bien, en el 2 me piden la imagen de la función f de x 2x cuadrado menos 16x más 5. Esto es una parábola para arriba, porque el 2 es positivo. Acuérdense que si el coeficiente principal es positivo, la parábola sonríe, está contenta, va para arriba. Entonces tenemos una parábola para arriba y me piden la imagen. Es decir, que si yo consiguiera el vértice en Y, de ahí para arriba tengo la imagen. Entonces busco el vértice. Acuérdense que en la fórmula de Bhaskara o de la resolvente, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, esta parte de la fórmula es el x del vértice, es decir, el x del vértice es menos b sobre 2a. En este caso es 16, porque es menos 16, sobre 2 por 2, 4. 16 dividido 4 es 4. 4 es el x del vértice, es decir, ahí voy a tener 4. Y el y del vértice, lo único que tengo que hacer es poner el 4 en la función. Entonces me va a quedar 2 por 4 al cuadrado menos 16 por 4 más 5. Esto es 2 por 16, 32, menos 16 por 4, 64, más 5. Menos 32 más 64 es 32 menos 64 es menos 32. Menos 32 más 5 es menos 27. Entonces, este es el vértice en Y, menos 27. Quiere decir que la imagen pedida es desde menos 27, incluido porque es el vértice, para arriba, a más infinito. Y esa sería la respuesta correcta, esa. Bien, vamos con el C, con el 3. Bien, en el 3 me piden las ecuaciones de todas las asíntotas de f de x igual a x menos 5
sobre 2x al cuadrado menos 50. Esto es una función racional, ¿sí? Tiene una x arriba y una x abajo. Lo primero que vamos a hacer es factorear el número de abajo. Entonces, que f de x me quede como x menos 5 y abajo saco factor común 2. Y me queda x al cuadrado menos 25. Y x al cuadrado menos 25 es una diferencia de cuadrados. Entonces me queda x menos 5 arriba y abajo me queda 2 por x menos 5 por x más 5. Lo que quiere decir es que el dominio de esta función son los reales menos el menos 5 y el 5. En esos dos puntos podría haber una asíntota vertical, pero si lo miramos bien, esto se me va con esto y entonces se fue la asíntota vertical posible en 5. Me quedó que f de x es 1 sobre 2 por x más 5. Con lo cual, en menos 5 sí vamos a tener una asíntota vertical, porque si yo hago el límite para x tendiendo a menos 5 de esta función, así, esto es 1 y lo de abajo es 0. Y entonces el límite, si tengo un número y lo de abajo tiende a 0, esto me da infinito. Lo que quiere decir que en x igual menos 5 sí tengo una asíntota vertical. Ahí encontré la asíntota vertical. Para encontrar la asíntota horizontal, acuérdense que esto era límite para x tendiendo a infinito de la función. Vamos a hacerla con la original para no crear perspicacias. 50. Esto me queda infinito sobre infinito y entonces voy a dividir por la máxima potencia, que es x cuadrado. Entonces acá divido por x cuadrado, divido por x cuadrado, divido por x cuadrado, divido por x cuadrado. Acá esto me queda 1 sobre x, 5 sobre x cuadrado. Acá me queda un 2 y ahí me queda 50 sobre x cuadrado. Esto tiende a 0. Entonces, lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 2. Es decir, que esto me da un número. Acuérdense que 0 es un número. Me da un número. Quiere decir que en y igual 0 hay una asíntota horizontal. Y ahí están las dos asíntotas. Entonces, el 3 tiene una asíntota en x menos 5 y 0. Perfecto. Es ese. Una aclaración sobre este. Si en vez de hacer el límite de x tendiendo a infinito en la original, lo hubiera hecho acá, en la que yo ya simplifiqué, me daba lo mismo, porque si yo hago el límite para x tendiendo a infinito de un número y abajo 2 por x más 5, todo esto iba a tender a infinito y el límite de 1 sobre infinito es 0. Entonces me daba lo mismo, ¿sí? Ahora sí pasamos a... Bueno, el 4 dice los vectores A1 y 5, 10 son ortogonales. Ortogonales quiere decir perpendiculares, 90 grados. Si A es, y hay que encontrar el valor de A. Bueno, son ortogonales si su producto escalar es 0. Entonces lo que hacemos es multiplicar los componentes en x y sumarle los componentes en y e igualarlo a 0. Es decir, A por 5
más 1 por 10 tiene que ser igual a 0. Esto me queda 5a más 10 es igual a 0. 5a es menos 10 y a es menos 10 quintos, que es lo mismo que menos 2. Y ese sería el valor de a. De tal manera que si esto fuera menos 2, 1 por 5, 10, si yo hago menos 2 por 5 me da menos 10, más 1 por 10 me da 10 y esto da como resultado 0. Entonces a es menos 2. S. Bueno, en el 5 me piden la función inversa de f de x, que es como poner y 8 sobre e a la x menos 3 más 6. Y ahí me pide la función inversa, es decir, que la voy a copiar con y en lugar de x y x en lugar de y. X es igual a 8 sobre e a la y menos 3 más 6. Ahora paso esto para arriba, el denominador, y x para abajo. Entonces me queda e a la y menos 3 más 6 es igual a 8 sobre x. Ahora paso este 6 restando. E a la y menos 3 es igual a 8 sobre x menos 6. Y ahora bajo esto que está en el numerador aplicando el logaritmo. Y aplico logaritmo natural porque tengo una e. Entonces me va a quedar y menos 3 por logaritmo natural de e. Obviamente aplico logaritmo natural del otro lado también. 8 sobre x menos 6. Y ahora logaritmo natural de e es 1, así que es como si no existiera. Y me queda y menos 3 es igual al logaritmo natural de, acá puedo sacar denominador como un x para que me quede en un solo término. Entonces acá me queda por 6x y este menos 3 que está restando pasa sumando y ya terminé de despejar y. Entonces me queda 8 menos 6x sobre x más 3. Y esa sería la función inversa. Ahora lo único que me falta es ver si está acá de esa manera o separado. Si está exactamente de esa manera. Y felicito al que hizo este examen. Listo. Bueno, en el 6 me piden si f de x es 1 más seno de 2x, dar el conjunto de ceros en el intervalo menos pi, pi. Vamos a escribirla con la función adelante y el corrimiento en i atrás, para que quede bien clarito. Más 1. Ahí está. Esa sería la función. ¿Sí? Es una función sinusoidal y que está corrida 1 en i. No nos interesan los máximos y los mínimos, que para eso es el 1, para sacar los máximos y los mínimos. Si no, nos pide el conjunto de ceros, así que directamente igualamos la función a 0. Seno de 2x más 1 es igual a 0. Cuando seno de 2x es igual a menos 1. Y la función seno es igual a menos 1 acá. Solamente en
3pi sobre 2 más 2kpi, todas las vueltas que dé. Entonces, necesito que 2x sea igual a 3pi sobre 2 más 2kpi, con k entero. Bien, paso dividiendo este 2 para que me quede despejada la x. Me va a quedar 3pi sobre 4 más kpi. Y esta es la fórmula que vamos a usar. Me pide que esté entre menos pi y pi. Como lo tengo en 3pi sobre 4, me conviene poner entre menos 4pi sobre 4, que es exactamente lo mismo que menos pi, y 4pi sobre 4. Nada más que para que sea fácil de ver si está dentro o está fuera el número que voy a poner. Entonces, si k es 0, yo tengo que x es 3pi sobre 4. Me fijo si pertenece al intervalo. Sí, pertenece al intervalo y está muy cerquita del borde derecho, digamos, del límite derecho. Entonces, acá tengo una solución, 3pi sobre 4. No va a haber otra solución para ese lado. Es decir que no hago K1, porque si hago K1 le voy a sumar 4pi sobre 4, me va a quedar 7pi sobre 4 que está fuera de esto. Entonces voy a hacer K menos 1. Si K es menos 1, yo tengo 3pi sobre 4 menos pi, que es menos 4pi sobre 4. Entonces esto me queda menos pi sobre 4, menos 1pi sobre 4. También está dentro, está de este lado, y si yo le resto menos 4pi sobre 4, me va a quedar menos 5pi sobre 4, que ya está fuera. Entonces tiene dos únicas soluciones, que son menos pi sobre 4 o menos 1/4 de pi y 3pi sobre 4. Esas son las dos soluciones de este ejercicio, que sería menos pi sobre 4 y 3/4 de pi, o 3pi sobre 4, que es lo mismo. Bueno, a ver el 7. El 7 me dice, sea f de x la función lineal. Si es una función lineal, f de x tiene que cumplir con mx más b, ¿sí? Con m es la pendiente y b la ordenada al origen, cuyo gráfico pasa por los puntos 1, 7 y menos 1, 3. Entonces el gráfico de f corta a los ejes en los puntos. Bueno, me pide dónde corta los ejes. Primero vamos a encontrar la función. La pendiente, sabemos que es cuánto varía y con respecto de x. Entonces, vamos con y cualquiera, acuérdense que acá podemos poner cualquiera de los dos puntos. Y 3 menos 7 y abajo menos 1 menos 1. Y esto nos va a quedar 3 menos 7 es menos 4 y menos 1 es menos 2. Simplifico este con este y me queda que la pendiente es 2. Si hubiera agarrado los puntos al revés era exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo hubiera puesto menos 1, 3 y 1, 7, arriba me hubiera quedado 7 menos 3 y abajo 1 menos menos 1, es decir, 1 más 1. 7 menos 3 es 4, dividido 2 es 2. Es lo mismo, ¿sí? Lo que hay que respetar, una vez que lo agarramos, el punto que elijamos del mismo, hacer siempre el XY. Espera que se me corrió un cachito esto, ahí está. Bien, ya tengo la pendiente. Entonces, la estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, la función f de x va a tener pendiente 2, x más b.
Para encontrar B uso cualquiera de los dos puntos. Si uso el primero, digo que 7 es igual a 2 por 1 más B. Entonces B es 5. Quiere decir que f de x, la función pedida, es 2x más 5. Esa es f de x. Ahora, vamos a encontrar esta función. Si x es 0, pasa por el punto 5. Es decir, ahí tengo el primer punto que pide la intersección con el eje Y. Si x es 0, Y es 5. Y ahora, de ahí bajo 2 y vengo 1 para acá para dibujarla. ¿Sí? No, subo 2. Me equivoqué. Pero un cachito. Vamos a sacarla. Subo 2, es una recta creciente. ¿Sí? Entonces, de 5 subo 2 y vengo 1 para acá y es una recta así. Así que por acá me va a dar el otro punto igual a 0. 12, no es necesario dibujarla, para que se acuerden que es una recta. Igual a 0, entonces me queda que 2x es menos 5 y x es menos 5 medios. Y ahí tengo el otro punto, que x es menos 5 medios para que y sea 0. Entonces, acá tengo un punto y ahí tengo el otro punto. Son 0,5 y menos 5 medios 0. 0,5, no 0 menos 5, ese. ¿Sí? Es 5, sí, 7 menos 2. 0,5, no sé por qué puso menos 5. Ese es el punto, el 7. ¿Listo? Bueno, vamos con el 8. En el ejercicio 8 me piden la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual a 3 por x más 2 por e a la x más 1. Creo, porque no está muy clara la figura, la imagen, pero bueno, lo vamos a hacer así. Entonces, en el punto menos 1 y f de menos 1, vamos a saber cuál es el punto. Entonces vamos a hacer f de menos 1 primero. Vamos a buscar el punto. F de menos 1 es 3 por menos 1 más 2 es 1. Así me queda 3 por 1, 3 por e a la menos 1 más 1, 0. E a la 0, cualquier cosa a la 0 es 1. 3 por 1, 3. Es decir, que me lo piden en el punto menos 1, 3. Ese va a ser el punto, me va a servir para hacer la recta tangente. Ahora, necesito la pendiente de la recta tangente. Entonces, me acuerdo que la derivada en ese punto es igual a la pendiente. Entonces, primero tengo que derivar la función. Derivo esta función, ¿sí? Tengo dos términos. Dos términos no, una multiplicación, dos partes. Entonces, hago la derivada de la multiplicación. Es decir, la derivada de la primera, 3, porque acá adentro da 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es la derivada de e a la x. E a la x por 1 sería, que ni lo pongo, porque es la derivada, por regla de la cadena, la derivada de x más 1. Esta me queda la derivada. Entonces, la derivada para x igual a menos 1 es 3 por e a la 0 más 3 por menos 1 más 2 es 1 por e a la 0. Y esto es 3 más 3, 6.
Entonces, la pendiente va a ser 6. Quiere decir que la recta es 6x más b. Para encontrar b uso el punto en el que la tengo que buscar, que es el punto menos 1, f de menos 1. Y es 3. Y x es menos 1, es decir, 6 por menos 1 menos 6 más b. Paso el menos 6 sumando, 3 más 6 es 9. Y entonces la recta pedida es 6x más 9. Esa es la recta que pide en la ecuación, que es esta. Igual 6x más 9. Ya está hecho el 8. Vamos con el 9. Bueno, vamos con el 9. Me pide el área de la región limitada por las curvas. Y igual 5x y igual vamos a poner y1 y 2. Así, y2 igual 5x cuadrado para los x entre menos 2 y 2. Bueno, vamos a ver esto sin hacer un gráfico y después lo vamos a ver con gráfico, que es muy fácil. Son dos funciones recontra fáciles de dibujar. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos sin ningún gráfico y después lo vamos a verificar. Sin ningún gráfico diríamos, vamos a igualarlas. 5x cuadrado igual a 5x para poder sacar los puntos de encuentro. 5x cuadrado menos 5x, 0, saco factor común 5x y acá me queda x menos 1, es decir que un punto de encuentro es 0 y el otro punto de encuentro es 1. Con lo cual tenemos, nos piden desde menos 2. Después en 0 se van a cruzar, se van a volver a cruzar en 1 y en 2 termina el intervalo que me piden. Entonces yo lo que tengo que ver es qué pasa con las dos funciones dentro de estos tres intervalos. Para el primero, por ejemplo, x menos 1. ¿Qué pasa con x menos 1? Vengo a las dos funciones, voy a borrar esto. Vengo a las dos funciones. Para este, y1 es menos 5 y y2 es 5 por menos 1 al cuadrado, que es 1. 5 gana y2. Entonces, desde menos 2 hasta 0, el techo es y2. Va a ser 5x cuadrado menos 5x de x. Más. Vamos con la segunda. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, por ejemplo, x 1/2. ¿Qué pasa con y1? y1 va a ser 5 por 1/2, 5 medios. y2 va a ser 5 por 1/2 al cuadrado, que es un cuarto. Entonces va a ser 5 cuartos. Gana y1. Esa va a ser techo. Entonces, desde 0 a 1, tengo 5x menos 5x cuadrado de x. Y ahora nos falta el último trechito, que sería entre 1 y 2. Por ejemplo, x 3 medios. Si x es 3 medios, y 1 es 5 por 3 medios, es decir, 15 medios, que es 7,5. Y 2 es 5 por 3 medios al cuadrado, que es 9 cuartos. 5 por 9, 45 cuartos. Si divido 15 dividido 2 es 7,5. Y si divido 45
A la mitad es 22,5 y la mitad de 22,5 es 11,25. Entonces, este es 11,25, gana este. Entonces, el tercer trechito, desde 1 hasta 2, es 5x cuadrado menos 5x dx. Y esa es la respuesta. Ahora igual vamos a ver, bueno, no sé si 5x, no, empieza con x cuadrado. 5x cuadrado menos 5x, 5x menos 5 y el último trechito de 5x cuadrado, ese. Si lo vemos con dibujito, con el gráfico, que es fácil de dibujar, vamos a ver más o menos así, a capela, como dirían los cantantes. Vamos a dibujar 5x cuadrado, esa función. Pasa por 0, después si x es 1 y x es menos 1, me da 5. Vamos a ver 5, 10, 15, 20. Me da 5. Entonces 5 y menos 5. Si x es 2, me da 5 por 4, 20. Entonces ahí me daría 20 y del otro lado exactamente igual me da 20. Entonces la función sería más o menos así. Obviamente es una cuadrática, así que es una parábola. Bueno, perdonen la mano. Y la otra, 5x, es una recta, pasa por 0. Si x es 1, pasa por 5. Ahí. Y si x es 2, 5 por 2, 10. Viene para ahí. Si x es menos 1, bueno, acá. Si x es menos 2, esto sería menos 10. Dijimos 5, 10, más o menos así. Entonces, esto es una recta que pasa por ahí. Entonces me pide, los límites son este y 2 y este. Fíjense que en la primera parte, esa sería, la segunda parte sería ese pedacito y la tercera parte sería esta. En la primera parte gana, vamos a poner la parábola es I2 y esta es I1. En la primera parte está hecho la parábola, en la segunda parte está hecho la recta y en la tercera parte vuelve a ser hecho la parábola. Se puede hacer con el dibujito sin haber hecho todo el tema anterior o se puede hacer con el tema anterior sin haber hecho el dibujito. O los dos y verificamos. ¿Listo? Bueno, vamos con el 10. El 10 me pide una primitiva de f de x igual a x por logaritmo de x. Entonces, una primitiva de x por logaritmo de x, lo que tengo que hacer es hacerla por partes, integrar por partes. Entonces, hago que esta sea la función que voy a integrar y esta sea la función que voy a derivar y esta sea la función derivada. Entonces, si f es logaritmo de x, entonces su derivada va a ser 1 sobre x. Si la derivada es x, es porque su integral es x, x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora tengo f de g
tengo que poner acá logaritmo de x por x cuadrado sobre 2 menos la integral de los que no estaban usados, es decir, este ya lo tenía en la anterior, este ya lo tenía en la anterior, estos dos, de 1 sobre x por x cuadrado sobre 2. Esta x se me va con esta de x y el 1/2 puede salir para afuera, entonces me queda logaritmo de x por, voy a poner el x cuadrado sobre 2 adelante para que no parezca que lo puedo hacer x al cubo. X al cuadrado por el logaritmo de x dividido 2 y acá me queda el 1/2 que saqué para afuera de la integral de x delta x. Entonces acá me va a quedar x cuadrado por el logaritmo de x sobre 2 menos 1/2 y tengo que integrar x, que me queda x al cuadrado sobre 2 más c. Entonces esto me quedaría x al cuadrado por logaritmo de x sobre 2 menos 1/4 de x al cuadrado más c. Esta sería la fórmula. Ahora busco cuál puede ser una primitiva de esto. X al cuadrado logaritmo de x sobre 2 menos x al cuadrado sobre 4 más 7. Esto supongo que acá dice, no sé, no alcanzo a ver qué dice ahí. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Ah, este dice sobre 2. Este supongo que dice x cuadrado. Y entonces es esa. X cuadrado logaritmo de x sobre 2 menos x cuadrado sobre 4, 1/4 de x cuadrado es lo mismo, más 7, que 7 es una constante. En la de abajo dice x cubo no me sirve, x cubo no me sirve, y acá tengo x cuadrado, pero acá tengo x cuadrado sobre 2, así que tampoco me sirve. Es la primera. Bueno, la 11 me dice, si la integral definida entre 0 y 2 de 3 menos f de x es 4, entonces me pide la integral entre 0 y 2 de f de x. Eso es lo que tengo que encontrar. Bueno, como la integral de la resta es igual que la resta de las integrales, esto lo puedo separar. La integral de 0 a 2 de 3 de x menos la integral de 0 a 2 de f de x es igual a 4. Y esta es la que me están pidiendo. Entonces vamos a encontrar el valor de la integral de 0 a 2 de 3. Entonces tenemos integral de 0 a 2 de 3 de x es igual a 3, esto me quedaría x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Si yo derivo este, bajo el 2, se me va con el 2 y me vuelve a quedar el 3. No, 3x, perdón. No tenía una x. Esto entonces es 3x. 3x. Casi les hago hacer macana. 3x entre 0 y 2. Si derivo, menos mal que siempre me fijo si derivo esta, si me da lo mismo. Entonces, ahora vamos a aplicar la regla de Barrow. Primero en 2. 3 por 2, 6. Menos 3 por 0, 0. Entonces esto me da 6. Ahora vuelvo para acá y esto me quedaría 6 menos la integral que me piden es igual a 4. Paso la integral para allá para que me quede positiva, porque me la piden positiva, y paso el 4 que estaba acá de este lado. 6 menos 4 es 2.
Es decir, que esa integral que me estaban pidiendo vale 2. 2. Y listo. Bueno, el 12 me dice si f de x es igual a x sobre x más 1, una función homográfica, entonces su derivada en el punto 1 me da, vamos a derivar, tengo una división, entonces es la derivada de la primera, 1, por la segunda sin derivar, le puse un paréntesis que ni va, 1, porque no lo voy a multiplicar por 1, por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda, que es 1, sobre la segunda al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Esto se me va con esto y entonces me queda 1 sobre x más 1 al cuadrado. La derivada en el punto 1 es 1 sobre 1 más 1, 2 al cuadrado, que es un cuarto. Y esto me da un cuarto. Bien. Ese es el resultado correcto. Y listo el 12. Bueno, a ver el 13. Me dice si f' de x es coseno de 3x más pi sobre 2 y, una pena, no se lee f de qué, vamos a poner, y f de 0 es 0, vamos a hacerlo así, no estoy segura de que ahí haya un 0, pero vamos a hacerlo así porque no, está mal la fotocopia. Entonces, f de pi sobre 6 me pide. Total, el procedimiento va a ser el mismo, yo para no dejar colgado el ejercicio. Si esa es la derivada y me piden f de 0 y f de pi sobre 6, vamos a tener que integrar esto para saber cuál es la función. Entonces, la integral de coseno de 3x más pi sobre 2 de x. Para hacer esta integral voy a sustituir 3x más pi sobre 2 por una letra cualquiera, t, z, u, la que quieran. Entonces, si derivo esto, me queda 3 dx. ¿Sí? El pi sobre 2 es una constante, así que se va. Como tengo dx y no tengo 3 dx, este lo voy a pasar dividiendo. Y entonces acá me va a quedar 1/3 de la integral del coseno de t dt, ¿sí? De manera tal que acá tengo el dt y tengo el 1/3, que es lo mismo que dx. Entonces, esto me queda 1/3 por la integral de coseno es seno, seno de t más c, y t era 3x más pi sobre 2 más c. Esa es la primitiva, la familia de primitivas, digamos. Pero para encontrar la función tengo que usar ese punto. Si me dice que f de 0 es 0, es porque si x es 0, la función me da 0. Entonces, 1/3 del seno de, si es 0, ese se va y me queda pi sobre 2 más c es 0. El seno de pi sobre 2 es 1, ¿sí? Pi sobre 2 está ahí, el seno es 1. Entonces, 1/3 más c es 0, quiere decir que c es menos 1/3. Entonces, f de x, ya puedo decir que es 1/3 de seno de 3x más pi sobre 2 menos 1/3.
Y ahora sí me piden cuál es la función en pi sobre 6. Entonces, esperen que voy a subir un cachito esto. Entonces, f de pi sobre 6 es igual a 1/3 del seno de 3 pi sobre 6 más pi sobre 2 menos 1/3. Este se va con este y me queda 1/3 del seno de pi sobre 2 más pi sobre 2 es pi menos 1/3. Pi, el seno es 0, entonces todo este término se me va y me queda que f de pi sobre 6 es igual a menos 1/3. Eso siempre y cuando la función acá haya dicho que era en el punto 0. Bueno, el 14 me dice, si la derivada de la función es f' de x igual a x cubo por x más 2, entonces me pide los intervalos de crecimiento de la función. Los intervalos de crecimiento de la función son cuando la derivada es positiva, ¿sí? Ahí la función crece. Entonces, vamos a poner los intervalos. Primero vamos a sacar las raíces. Esto está factoriado, así que acá es 0 es una raíz y menos 2 es la otra raíz. No hay otra, quiere decir que vamos a poner acá f' y ponemos desde menos infinito hasta menos 2, porque en menos 2 la derivada se hace 0, desde menos 2 hasta 0, porque en 0 la derivada se hace 0, y de 0 a más infinito. Esos van a ser los intervalos. Acuérdense que lo único que necesito son los signos acá. Entonces, la función es x cubo por x más 2. En el primer intervalo, desde menos infinito hasta menos 2, puedo poner que x sea menos 3, por ejemplo. ¿Qué pasa si x es menos 3? El primero es negativo, porque tengo un negativo al cubo. Y el segundo, menos 3 más 2, también es negativo, porque menos 3 es el módulo más chiquito que el 2, más grande que el 2. Entonces tengo menos por menos más. Quiere decir que en esta parte la derivada es positiva. Vamos con el intervalo de menos 2 a 0. Menos 2 a 0 podemos usar menos 1. X igual menos 1. Entonces tendríamos menos 1 al cubo, que es negativo, y menos 1 más 2, que es positivo. Menos por más menos se va para abajo. La derivada es negativa, es decir, que la función decrece. Y acá, de 0 a más infinito, por ejemplo, x2, si tengo 2 al cubo o cualquier número positivo al cubo me va a dar un número positivo, y acá 2 más 2, 4, que es un número positivo. Cualquier número positivo sumándole otro me da positivo, entonces acá la función vuelve a crecer. Con lo cual, lo que me pedía era cuando la función era creciente, y la función f es creciente desde menos infinito hasta menos 2, unión de 0 a más infinito, o y en 0 más infinito, que sería el primero, de menos infinito hasta menos 2 y en 0 a más infinito. Y bueno, listo este final.